Yo pondría este muro al revés, o sea, en realidad eso es para que ellos no vengan. Aquí el paraíso está aquí. El muro fronterizo Estados Unidos-México es una valla de seguridad construida con el propósito de frenar la entrada irregular de migrantes. Sin embargo, su existencia separa algo más que un territorio. Separa cultura, política, economía, valores e idiosincrasia. Tras recorrer en los episodios anteriores la Baja California en moto de sur a norte, para la frontera, para Tijuana pues. Llegué a la frontera de Tijuana con San Diego. Welcome to Tijuana, tequila, sexo y marihuana. Sean bienvenidas y bienvenidos a la ciudad de Tijuana, seguramente la frontera más intensa de México con Estados Unidos. Donde trataría de esbozar una visión completa del polémico muro y, sobre todo, saber si merece la pena intentar cruzarlo. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana, bienvenida mi amor. Esta frontera es conocida por ser la frontera más transitada del mundo. En Estados Unidos hay aproximadamente 64 millones de latinos, de los cuales 38 millones son mexicanos. Solo en 2023 se estima que 1.1 millones de migrantes entraron de manera irregular a Estados Unidos, un constante reguero humano que la gran superpotencia trata de frenar con un muro. Calavera no llora, no tiene corazón. Este es el muro de Trump. Qué fuerte, tío. Lo levantaron rapidito. ¿Tú qué opinas del muro? Cuando ganó Trump, mi esposa me dijo, si te encuentras a Trump en la calle, ¿qué le dirías? Yo le diría, ponle un poco más de corazón. Sin embargo, las fronteras no entienden tanto de corazón. Este es el famoso muro que separa una nación de la otra y que a algunos les parte el sueño en dos. Pero para conocer el porqué del muro, primero hay que indagar en la historia de ambos países. Hasta mediados del siglo XIX, México era el doble de grande. En 1848, tras la Guerra Mexicano-Americana, tuvo que ceder el 55% de su territorio a Estados Unidos bajo los términos del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Así quedó dibujada la actual frontera, la cual transcurre a lo largo de 3.140 kilómetros desde el Océano Pacífico al Golfo de México. Con el tiempo, este espacio se fue convirtiendo en una zona de contrabando y tráfico de drogas, pero también en un importante nexo económico y en una ruta para cientos de miles de migrantes que viajan en busca del sueño americano. Sopita de camarón. That's why our administration has moved aggressively to secure our borders more, and we must do more to stop it. Fue a mediados de los 90, con la administración Clinton, cuando la política migratoria se endureció hasta el extremo y pasó a estar dominada por la construcción de muros, obstáculos y barreras. Siento que es un recurso muy mal aprovechado. Imagínate las cosas maravillosas que artesanos pudieran esculpir con todo este material y en cambio está aquí dividiendo personas. Pienso que esta materia está muy triste de haberse convertido en esto. Eso es lo que creo. You were a policeman for 14 years. Yes. You come from New Mexico, Right. which receive high numbers of migrants. What do you think about migration nowadays? Immigration is wonderful if it's the right type of people. If you want to come here, you should do so legally. You should contribute to society and you should become an American. But the people who come here illegally tend to recreate the environment they just left. Let's say you're making a soup. You water it down too much, you no longer have your soup. And we have a culture here, and I'd like to not see it watered down too much with people who don't have a vested interest in becoming Americans. Pese a que el muro fronterizo entre Estados Unidos y México empezó a construirse hace más de un cuarto de siglo, fue la presidencia de Donald Trump la que le dio el mayor impulso y fama. We're going to build a wall. It's going to be built. No obstante, ni siquiera él logró construir un muro que recorriese toda la frontera, dado que su coste es inasumible incluso para la mayor economía del mundo, razón por la que las barreras solo se han terminado levantando en los tramos más sensibles.
En consecuencia, del total de 3.140 kilómetros de frontera, apenas un tercio tiene algún tipo de barrera. De esta manera, la política real detrás del gigantesco muro no es impedir la entrada de personas o contrabando, sino dificultarla para que sirva de medida disuasoria, haciendo que miles de personas se vean obligadas a tomar rutas alternativas mucho más peligrosas. Uno se arriesga a salir abandonando su familia, sus amigos de aquí, de su país, sin saber el riesgo que implica tomar esa decisión. Uno va destrozado por dentro por lo que va dejando atrás y con la misión de un día llegar y poder recompensar esa pérdida. ¿Qué crees que significa para quien quiere cruzar y no puede? Pienso que está equivocado. Pienso que para qué quiere cruzar. Pienso que por qué no hacerlo en su propio país o en el vecino. ¿Por qué en Estados Unidos? O sea, ¿qué hay ahí? ¿Qué es lo maravilloso de Estados Unidos? Es lo que no entiendo. ¿Qué es tan maravilloso que te puede costar la vida, que te puede costar estar lejos de quienes amas? ¿Qué puede ser tan maravilloso allá? No entiendo, no me explico. Su éxito es difícil de calcular, pero lo cierto es que la llegada de migrantes a través de México no se ha detenido y más de 10.000 personas han perdido la vida en las nuevas rutas desde que se empezó a construir el muro. Muro que se ha convertido en la nueva Gran Muralla, un intento de poner puertas al campo que no funcionó para los chinos y que parece tampoco estar funcionando para los norteamericanos. Y es que finalizar el muro es una tarea muy complicada, no solo por el inmenso coste económico, sino porque el trazado de la frontera entre Estados Unidos y México atraviesa numerosas propiedades privadas y reservas indígenas, cuyos propietarios se niegan en rotundo a ceder esas tierras al gobierno para que el muro pase por ahí. Sin embargo, para el tramo de Tijuana sí que alcanzó el dinero. Allí, el muro tiene entre 5 y 9 metros de altura e incluye 3 barreras de contención, iluminación de alta intensidad, detectores de movimiento, sensores electrónicos y equipos con visión nocturna conectados a la policía fronteriza estadounidense. Porque es tanto los que quieren cruzar, cada vez es más la seguridad que pone Estados Unidos, tanto al cruzar como al caminar por todo lo que ocurre en la frontera más ocupada del mundo. Sin el hispano, Estados Unidos va abajo, porque Estados Unidos del hispano, mire, recoge muy buena cantidad de dinero. Y es cierto, Estados Unidos necesita espaldas fuertes, manos fuertes, piernas fuertes para hacer aquellos trabajos que la mayoría de los estadounidenses de nacimiento no quieren hacer, a pesar de aparentemente haber olvidado que es un país formado eminentemente por migrantes. Todos somos inmigrantes. No sé mucho de letras, pero según el conocimiento que tengo, todos somos inmigrantes. Nadie es nativo. Si no hubiera migración, tampoco hubiera desarrollo. Entonces, los descendientes de esos migrantes, irónicamente, acaban elevando muros para que otros migrantes no pasen. Tremenda ironía, cruda realidad. Migrantes queriendo entrar al país de los migrantes viejos, ¿sí me explico? Ya son generaciones nuevas queriendo entrar en un mundo que conquistaron los padres o los abuelos. Y es difícil porque los mismos migrantes dicen, no, aquí está bien curada, no vengan. Ya no vengan, ya nosotros ganamos, nosotros llegamos primero que ustedes. Al final todos somos migrantes, esa es la diferencia. Aquello que se ve allá, Estados Unidos. Aquí, Tijuana, México. Tan cerca y tan lejos. No tendríamos por qué querer irnos a ningún otro lado. Esto se trata de arreglar la conciencia desde lo esencial para que tú no tengas la necesidad de querer cruzarte un muro. El humano que a veces une y otras divide. Tan frío ver esto, como un gran manotazo en la frente. No, aquí no, como Gandalf. ¡No puedes pasar! Y aún así hay miles que lo intentan y de esos miles, cientos lo consiguen a diario. Somos de Nicaragua y estamos trabajando acá. Como decía al principio, uno de mis objetivos haciendo este vídeo era averiguar si merece la pena cruzar el muro o quedarse del otro lado, así como si en verdad es real o una fantasía el sueño americano.
Nos han engañado con el sueño americano, o sea, el sueño es latinoamericano, ¿sabes? Nosotros vivimos ya en el paraíso, o sea, es muy bello. ¿El sueño americano es real? Sí. Sí, es real. Se viven cosas que nunca pensé que las iba a vivir. Yo le busqué de todo, menos robar. Entonces un día me recosté en un carro, no dije yo, Estados Unidos no es para mí. Y el sueño americano me lo di aquí, con mi gente. Imagínate que esos mismos esfuerzos los hiciéramos aquí. Imagínate qué potencia no seríamos. Pero ¿por qué queremos irlo a depositar allá? Cuando tenemos tantas cosas que hacer por nosotros mismos. En nuestro lugar donde está nuestra familia. ¿Por qué nos tenemos que separar? ¿Por qué nos tenemos que exponer a todo lo que nos exponemos al llegar? ¿Qué echas de menos de...? Mis papás nomás, pero por lo menos sé que van a estar un poco mejor que como estaban antes que yo me viniera. Ellos van a estar bien mientras esté aquí y haya fuerza. En mi caso, pues mi hijo. People around the world, they want the same things. They want peace and security for their families, and they want their children to be prosperous. But in America, I think that's easier to do than in most places of the world. You can move here, put yourself through school, and become a millionaire if you have the will. ¿Por qué te quisiste ir a Estados Unidos? Por la situación económica. Por el futuro de ellos, quizás para que no pasen las mismas carencias que uno tuvo de pequeño. Muchas personas te endulzan la mente. Tú eres mecánico, sí. Los mecánicos en Estados Unidos hacen plata. Estados Unidos te facilita muchas cosas. Te facilita tecnología, puedes tener tarjeta. Todo lo que me puedes decir es superficial, pues. Aquí puedes tener tu carro, también puedes comer bien, vivir bien, una casa estable, bien. Dime algo que no sea material. Yo gano $1,200 semanal. Son $4,600 al mes. Igual yo como cocinero gano $4,000. O sea, no estás viviendo, estás dedicando tu vida a generar dinero, o sea, como una máquina. Porque en nuestro país trabajamos la misma cantidad de horas con un salario pésimo. Is money the goal? Sometimes it seems that for people here it's the goal to make money no matter what. Money is necessary to enjoy the things we wanted to enjoy as a family, but money wasn't the goal. Because of the way we were raised, we viewed money as security. So that's not materialistic, and that doesn't make money the goal, that just means that's my security. Al menos en mi pensar, el dinero sí lo es todo. Aunque no en todos los aspectos, pero en la gran mayoría sí el dinero tiene mucho que ver, demasiado que ver. Como dice la canción, uno vale según lo que tiene. Tanto tiene, tanto vale. Es correcto. Tiene que ver en que comas bien, en que vivas bien, en el que le des a tu familia las comodidades. El dinero, todo lo ponemos bajo el dinero y nunca ponemos lo que dejamos atrás. Lo que tú priorizas es lo que haces de tu vida, entonces si tú priorizas el dinero, pues vas a estar en un país que te explota, obviamente. La gente a veces se centra tanto en el sueño americano que creen que solo es venir a trabajar y hacer dinero, pero depende cómo te lo tomes. Si te lo tomas de una manera estricta, que sea solo de la casa al trabajo y no más, o te la tomas de una manera más relajada, y sí, trabajar, no olvidarse del objetivo, pero al mismo tiempo salir, disfrutar, conocer cosas nuevas, conocer gente nueva. Pero el sueño americano sí, es posible y está aquí, lo estoy viviendo y doy fe de que sí, es una realidad. ¿Qué es lo que más has aprendido de todo esto? Es bonito aprender a valorarse uno mismo. Tienes que primero aprender a valorarte, tú como persona. Van, entregan todo lo que son a un país que no los valora. Y aprender a valorar los que están a tu alrededor para llegar a ser una persona no rica de dinero, pero ser rica en mentalidad, en tener buenas amistades. Pienso que porque están tan ciegos de no ver lo que tienen. Lo que es bastante para el pobre, para el rico es poco. Y luego me da coraje porque aparte me dice, sí, es fácil opinar desde el privilegio. ¿Qué te lo he dicho yo? Que me lo has dicho. Entonces yo digo, ¿tú piensas que te estoy hablando desde el privilegio? Te estoy hablando desde lo más esencial y lo más puro que es tu raíz. Aparte es una cárcel. Eso es, mira, fíjate, vela. Es una cárcel. Estar ahí porque vas a estar trabajando todo el rato en un infierno. Esto es la cárcel. Pienso que disfrutar de tu trabajo también tiene que ver demasiado con el sentirse feliz. Luchas por meterte en una cárcel que te va a tener esclavo del sistema por generaciones. En vez de ser libre y vender lo que tú sabes hacer, tu arte, tu comida, tu instrumento, tu música, tu talento, tu amor, o sea, ¿sabes? Todo lo que puedes hacer por ti y no por ellos. Lo que más nos gusta son los paisajes. La seguridad que hay y no son imparciales.
en cuanto a la seguridad, o sea, seguridad para todo. Bueno, lo que menos nos gusta es el pinche racismo. Es un simbolismo de algo que es evidente, de círculos a los que nunca vas a entrar, aunque estés del otro lado. Nunca vas a dejar de ser el mesero, el sirviente, el que limpia. Nunca vas a dejar de ser eso. Tú vas a dejar de ser eso el día que lo hagas en tu país. Y si no, te va a costar 4 o 5 generaciones. ¿Vale la pena gastar toda tu descendencia en lograr respeto? No hay cosa más linda tener una mesa como la que tenemos aquí, marca El Salvador, y que te comas tu par de tortillas con frijoles. Tu pupusa económica, pero que te las comas en paz. ¿Qué haces con tener un plato aquí de aquí, y estás aquí? ¿Cuál es el chiste? Cada quien le toca vivir la realidad que quiere vivir. Si las personas que vienen, lo que más valoran en el mundo es lo material, pues se merecen estar allá. La gente que valora otras cosas estará donde tienen que estar. ¿Qué le dirías a aquellas personas que pretenden emigrar, como hiciste tú en su momento? Uno, que lo piense muy bien, lo analicen, porque es un tema arroz o pollo. Y a veces uno, por querer comer pollo, come arroz. Es mi modo de pensar. No emigren. No emigren. No emigren. ¿Por qué? Ya salió demasiada gente. Y en un viaje de ese tipo... puedes perder la vida. Llevas una probabilidad alta. Por accidentes, asaltantes, los cárteles, etc. Allá es que en México es un desmadre. Ahí en México no te des confianza ni del más bonito, ni del más feo, ni del más arruinado. También puedes emigrar y que te vaya bien, ¿no? Arroz o pollo. La migración ha existido siempre y siempre seguirá existiendo. Fuimos nómadas, transhumantes, andariegos. Luego se inventó la propiedad privada y nos creímos dueños del suelo al cielo. El dinero es necesario, pero también puede ser mal agüero para aquellos que, buscando un sueño, se encontraron avisperos. La frontera no está aquí, la frontera ya nos rebasó. ¿Sí me explico? O sea, la frontera no es este muro en realidad, es una ideología que nos está separando. El muro es algo simbólico, es algo como un monumento a lo que está pasando en nuestras mentes. Esto es el arte del capitalismo. Esta es la escultura gigante que hace que tú veas físicamente cómo están divididos unos de los otros, cuando en realidad todos somos iguales. Cuando en realidad, por más distintos que seamos, somos parte de lo mismo. O sea, que el paraíso está de este lado. Obviamente, claro. El paraíso está de este lado, por supuesto.